Bueno, bienvenidos todos a la parte número 3 de el módulo 3 de diseño de reactores isotérmicos. Entonces, hasta el momento hemos visto cómo se diseñan reactores isotérmicos en términos de los flujos molares y en términos de la conversión. La última parte de este módulo vamos a aprender cómo diseñamos reactores isotérmicos cuando tenemos sistemas de múltiples reacciones, que son los que más son comunes en la industria. Entonces, específicamente vamos a tratar el tema de las reacciones múltiples. En el detalle vamos a ver algunas definiciones generales como los tipos de reacciones. Luego de eso vamos a hablar específicamente de cómo modelamos, cómo hacemos los balances molares cuando tenemos reacciones en paralelo. Luego de eso vamos a hablar de cómo podemos maximizar el producto deseado cuando tenemos reacciones en serie. Y después vamos a consolidar el algoritmo que vamos a usar cuando necesitamos resolver este tipo de casos con múltiples reacciones. Vamos a hacer, después de tener ese algoritmo, el modelamiento para los reactores tubulares y finalmente el modelamiento para los reactores de flujo continuo STR. Vamos a hablar también muy teóricamente del tema de los reactores de membrana para mejorar la selectividad. Esto lo vamos a hacer ya al final del módulo. Bueno, chicos, empecemos pues. Entonces vamos a definir las cosas importantes, entonces pónganle cuidado, puede que ya lo sepan pero lo vamos a repasar. Vamos a empezar con los tipos de reacciones. Esto es tema de química de bachillerato, pero hay que repasarlo. Entonces tenemos reacciones en paralelo, que también se le conocen como reacciones competitivas, en donde un determinado reactivo genera dos posibles productos o más posibles productos. ¿Por qué son en paralelo? Porque un solo reactivo está generando varias variedades es redundante, pero esa es la idea, varias variedades de producto. Un ejemplo es la oxidación del etileno al óxido de etileno. Entonces aquí hay dos opciones: se oxida el etileno o se hace la combustión completa y nos genera dióxido de carbono y agua. Entonces un único reactivo que le pueden pasar dos cosas, eso es una reacción en paralelo. Las reacciones en serie también son llamadas las reacciones consecutivas. Entonces, un reactivo inicial me genera un producto intermedio y ese producto intermedio tiene la posibilidad de generarme un producto final. Es decir, va en serie. Un ejemplo es el óxido de etileno con amoníaco para producir mono y trietanolamina. Entonces, tenemos el óxido de etileno con amoníaco. Inicialmente nos produce la mono y después nos produce la di. Y si estamos de buenas nos produce la trietanolamina. Entonces alguno de estos intermediarios puede ser nuestro producto deseado. O el producto final también puede ser nuestro producto deseado. Eso ya depende de nuestro proceso. Pero entonces lo que quiero que se lleven en mente es que es una reacción en serie. También cuando tenemos la combinación de reacciones en serie y reacciones en paralelo, le vamos a decir que son complejas. Entonces aquí ¿qué tenemos? La primera, que es A más B, que produce C más D. Vemos que el reactivo A está generando C y la segunda reacción, A se mezcla con C para producir un nuevo producto. ¿Por qué es en paralelo? Porque A nos está produciendo tanto C y D como E. ¿Y por qué es en serie? Porque una vez se produzca C, A está en la capacidad de producir E. Entonces es una combinación en serie y paralelo. Eso es para que lo tengan en cuenta. Un ejemplo que se da a nivel industrial es la formación de butadieno a partir de etanol. Entonces ahí tenemos el etanol, nos genera primero un producto intermediario y después el etanol paralelamente está generando otro producto intermediario que es el CH3CHO. Y finalmente ese CH3CH2 se combina con otro producto intermediario para generarme el butadieno. Entonces ven que aquí hay un paralelo del etanol y hay una serie del C2H4 para producir el butadieno. Entonces ven que es bastante complejo. Otra cosa son las reacciones independientes. Como su nombre lo dice, no dependen. Los reactivos son inertes entre las reacciones, pero reaccionan con las especies de su reacción. Esto suena un poquito enredado, pero para entenderlo vamos a mirar las reacciones. Entonces, una especie A produce B más C. Y en ese mismo reactor hay otra especie D que te produce E y F. D nunca va a reaccionar con A, ni con B, ni con C. Entonces lo que pasa con D es independiente de lo que pase con B, C y A. Esa es la idea de las reacciones independientes. Un
ejemplo es la desintegración catalítica del petróleo crudo para la producción de gasolina. Entonces tenemos la desintegración catalítica. Como lo pueden ver, las especies no reaccionan entre sí, son dos reacciones independientes que se dan en el proceso. Ahora bien, ya entrando un poquito más en la parte coloquial de los tipos de reacciones, tenemos otra clasificación, que son las deseadas y las no deseadas. Entonces, las deseadas y las no deseadas dependen del producto. Si el producto de esa reacción nos gusta, es deseada. Si no nos gusta, no lo podemos vender, es no deseada. Normalmente a lo deseado le ponemos D y a lo indeseado le ponemos U. Entonces, pues se pueden dar en paralelo, como es el primer caso que ustedes ven ahí, o en secuencia o serie, que es el segundo que ven acá. Lo que normalmente se desea hacer es maximizar la formación del producto deseado o minimizar la producción del producto indeseado. Ahora bien, ¿por qué buscamos hacer esta maximización del producto deseado? Para reducir los costos en nuestro sistema de separación que viene después del sistema de reacción. Básicamente para eso. Y también para lograr vender una mayor cantidad de nuestro producto deseado, naturalmente. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del impacto económico, porque en esta parte del módulo nos vamos a dedicar a optimizar bastante lo que es el costo del proceso, teniendo en cuenta la maximización del producto deseado. Entonces, en esta grafiquita tenemos en el eje Y el costo en dólares y en el eje X tenemos la esquematización del costo total. Entonces, una primera línea nos indica el costo de separación, otra segunda el costo de reactor. Sabemos que el costo del reactor va a ir aumentando en la medida que seamos más rigurosos con la operación. Pero en la medida que seamos más rigurosos con la operación, vamos a obtener una mayor cantidad del producto deseado y los costos de separación van a disminuir. Lo que vamos a hacer es determinar el costo total entre el costo de reacción y el costo del separador y determinar cuál configuración reactor-separador nos da un mínimo en el costo total. Eso es a donde se quiere llegar cuando se hace este tipo de optimizaciones del producto deseado. ¿Listo? Entonces esto es como para que se lleven la idea de cómo debería hacerse. Ahora bien, vamos a entrar en una definición muy importante para entrar ya en la optimización, que es la selectividad. Entonces, la selectividad hay diferentes maneras de definirla. La primera es la selectividad instantánea, que es el cociente entre las velocidades de reacción de la especie deseada, que es D, y la especie no deseada, que es U. La selectividad total es el mismo concepto, pero en vez de hacer el cociente de las velocidades de reacción, se hace el cociente de los flujos molares en la salida del reactor de la especie deseada sobre la especie no deseada. Asimismo, cuando tenemos reactores intermitentes que no tenemos flujos, lo que se hace es definir la selectividad para un reactor intermitente en términos del número de moles una vez transcurridos el tiempo de reacción. Entonces tenemos ND, que es el número de moles deseadas, sobre NU, que es el número de moles no deseadas. Entrando más, hay otro concepto súper importante, que es el rendimiento instantáneo de la reacción. ¿Esto qué me dice? ¿Cuánto se me está produciendo de mi especie deseada D con respecto a lo que estoy alimentando de mi reactivo clave A? Eso no es como tal la selectividad, porque no me está comparando productos, pero sí me está diciendo cuánto me está rindiendo ese reactivo. Entonces es súper importante tenerla en cuenta. Se puede dar instantáneo en términos de las velocidades, o se puede dar como rendimiento total. Como rendimiento total para el reactor intermitente sería lo que se produjo de mi producto deseado ND sobre lo que reaccionó de mi reactivo, que es Na0 menos Na. Na0 lo que estaba inicialmente menos lo que sale es lo que reaccionó de la especie A. Para un sistema de flujo se define idéntico, pero en términos de los flujos molares. El flujo molar de la especie deseada D sobre lo que reaccionó de la especie A, que es FA0 menos FA. Listo, entonces esas son las definiciones generales. Ahora vamos a trabajar más a fondo lo que son las reacciones en paralelo, que son las primeras que vimos en las definiciones generales. Entonces, acordémonos de nuestra guía, de la luz. Entonces, ¿cuál es la luz en este caso? Minimizar el producto no deseado. Vamos a tomar el ejemplo.
A que produce D paralelamente a que produce U. Vamos a asumir que se puede definir una ley de velocidad como la que ustedes ven a la derecha, que es RD, que es igual a la constante por CA a la alfa 1, y para el producto no deseado es RU, que es igual a una constante por CA a la alfa 2. Alfa 1 y alfa 2 son los órdenes de reacción con respecto a A. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo definimos la velocidad a la que se está desapareciendo la especie A? Miren que A está participando en dos reacciones, tanto en la producción de D como en la producción de U. Entonces la velocidad total o neta de desaparición de A corresponde a la suma de estas dos velocidades. Es decir, menos RA va a ser igual a lo que se gasta de A para producir D más lo que se gasta de A para producir U. Eso es completamente lógico. Eso es lo que escribimos en el recuadro azul. Al final, reemplazando con la ley de velocidad, nos queda que menos RA es igual a la constante de D por la concentración de A al alfa 1 más la constante de U por la concentración de A al alfa 2. Ahora bien, vamos a empezar con la maximización de la selectividad. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es escribir la definición de la selectividad. En este caso es RD sobre RU. Después vamos a reemplazar lo que es RD y lo que es RU. De esta manera tenemos KD sobre KU por CA al alfa 1 menos alfa 2. Estas son leyes de exponentes, pues porque te queda CA arriba y abajo, pero a la diferente exponente, entonces el de abajo resta. Listo pues, entonces ya tenemos el término que deseamos maximizar. Entonces aquí se presentan varios casos de acuerdo a la reacción. Lo que vamos a ver en esta primera parte no son estrategias numéricas de maximización, sino estrategias prácticas de maximización. Entonces ya tenemos nuestra ecuación, nuestra función objetivo, que es la selectividad, que es KD sobre KU por CA al alfa 1 menos alfa 2. Vamos a analizar desde el punto de vista práctico cómo se podrían diseñar los tipos de reactores de acuerdo a cómo se relacionan alfa 1 y alfa 2. Esto nos lleva a el caso 1, donde alfa 1 sea mayor que alfa 2. ¿Esto qué quiere decir? Que la reacción deseada tiene un exponente más alto que la reacción no deseada. Entonces en este caso definimos A como la resta entre alfa 1 y alfa 2. Si alfa 1 es mayor que alfa 2, A va a ser mayor que 0. Esto ya lo tenemos claro, es matemáticas básicas. Entonces reemplazamos este A en nuestra definición de selectividad. La tenemos ahí. Selectividad de D en U sería KD sobre KU por la concentración de A elevado a la A. Y ya sabemos que es A. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar para que se maximice la selectividad? Que la concentración del reactivo A sea lo más alta posible. ¿Por qué? Ustedes lo ven, cuando CA es alta, SDU es alta. Hasta ahí todo normal. ¿Por qué? Porque A es un valor positivo. Otra cosa, se debe garantizar que en fase gaseosa la reacción se haga sin inertes y a alta presión para mantener la concentración de A alta. Los inertes diluyen, entonces la concentración baja. Entonces, esto es lo que ustedes de primerazo tienen que empezar en su diseño. Antes de meterle números, antes de meter modelos, métanle la lógica. ¿Listo? Y también en la fase líquida no es conveniente usar diluyentes, precisamente porque nos disminuyen la concentración de A y nos va a ver reflejado en la selectividad. ¿Listo? Entonces, la recomendación cuando se presenta el tipo de alfa 1, que es mayor a alfa 2, es usar un reactor intermitente o un reactor PFR. ¿Por qué? Porque la concentración de A, en el caso de los intermitentes, comienza en un valor altísimo y disminuye a medida que la reacción avanza, pero entonces nos va a garantizar esta alta concentración una alta selectividad. En el caso del CSTR, la concentración del reactivo se encuentra en un nivel más bajo, porque acuérdense que en el interior del reactor la concentración de A es idéntica a la salida del reactor, y a la salida es lo más bajo que se puede obtener de la especie A. Entonces, en este tipo de casos se les recomienda un PFR o un intermitente. Listo. Vamos también a analizar otro caso, que es el caso contrario, que es cuando alfa 1 sea alfa 2. Esto indica que el orden de reacción de la reacción deseada es menor al de la indeseada. Entonces, vamos a definir ahora B. B lo definimos como
alfa 2 menos alfa 1. En este caso B también sería mayor que 0. Reemplazando este razonamiento en nuestra definición de la selectividad, nos da que KD sobre KU sobre CA a la B. Eso es usando leyes de los exponentes. Pues al fin nos quedaría como CA a la menos B, pero multiplicando, que es lo mismo que CA a la B, pero dividiendo. ¿Listo? Entonces, en este caso nos pasa lo contrario que en el caso anterior. La concentración de la especie A debe ser bajita para que la selectividad sea alta. ¿Por qué? Porque CA está dividiendo. Ahora, en este caso sí podemos usar lo que sea dilución de la mezcla reactiva con inertes o reactores con recirculaciones en la cuales el producto mismo actúe como diluyente. Esto ya son estrategias de diseño. En este caso sí es muy conveniente la implementación de un CCTR por lo que les comentaba, de que la concentración de la especie reactiva se mantiene en niveles bajitos. ¿Listo? Ahora bien, otro punto importante esto es lo que se llama prediseño de reactores, porque no hemos hecho nada de cálculo en mi modelo, es la temperatura a la que voy a llevar a cabo la reacción. Ahorita estamos viendo el diseño de reactores no isotérmicos, entonces no vamos a encontrar la temperatura exacta en este módulo, pero sí vamos a dar unos tips para que usted diga, la temperatura puede estar alta o puede estar baja. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, vamos a hacer una pequeña aproximación acá para empezar con esta idea de prediseño, que es que la selectividad esté dada únicamente en términos de las velocidades de reacciones específicas KD y KU. Ahora bien, si esta KD y KU son una función de la temperatura, porque lo son, y eso ya lo vimos en el módulo 1, entonces lo que vamos a tener es que van a estar definidas en términos de un factor preexponencial y de una energía de activación. Eso es la ecuación de Arrhenius. Entonces, reemplazando la ecuación de Arrhenius para KD y para KU, nos da la ecuacioncita que les señalo en naranja, que es el cociente entre las velocidades de reacción específicas y su correspondiente expresión de Arrhenius. Entonces, dependiendo de cómo sea la diferencia entre la energía de activación de la reacción del producto deseado y la reacción del producto no deseado, es que vamos a poder definir nuestra temperatura de reacción a priori. Entonces, en el eje Y de las gráficas de la parte inferior tenemos la selectividad y en el eje X tenemos la temperatura. La gráfica de la izquierda nos muestra cuando la energía de activación de la reacción deseada es mayor a la energía de activación de la reacción no deseada. En este caso, la selectividad tiende a aumentar a medida que la temperatura aumente. ¿Por qué pasa esto? Esto ya tiene que ver pues con una explicación más molecular del asunto. Entonces, si la energía de activación de D es mayor que la de U, vamos a requerir una mayor temperatura o una mayor energía para que se presente la reacción, mejor dicho, para que se lleve a cabo la reacción deseada. ¿Listo? En el otro caso, cuando la energía de activación de la reacción deseada es menor que la de la no deseada, vamos a tener el comportamiento inverso. Entonces la selectividad va a disminuir a medida que aumenta la temperatura. ¿Por qué? Exactamente lo mismo, porque al aumentar la temperatura estamos dándole energía para que se satisfaga la energía de activación de la reacción no deseada. ¿Listo? Más o menos es por eso. Entonces, vamos a determinar esta temperatura de reacción. Esto ya sería como caso 3 y caso 4. Entonces, para el caso 3 ya sabemos que tenemos que operar a la temperatura más alta. Acuérdense, el caso 3 es cuando la energía de activación de la deseada es mayor que la de no deseada. Y para el caso 4 tiene que efectuarse a baja temperatura. Por el caso 4, acuérdense que es la energía de activación de la no deseada es mayor que la de la deseada. Listo, entonces estos son tips de prediseño. ¿Cómo se aplican estos tips? Conociendo la ley de velocidad de sus dos reacciones y conociendo los parámetros de Arrhenius de esas constantes de velocidad cinéticas. Ahí usted ya puede empezar a tomar decisiones al respecto. Es más, la gráfica que les presenté en la diapositiva anterior ustedes la pueden generar fácilmente conociendo los factores preexponenciales y conociendo la energía de activación de las leyes de velocidad de sus reacciones.
Conociendo eso, ustedes ya pueden generar la gráfica y pueden decidir cómo a qué temperatura a priori operar su reactor. Listo, entonces ya definimos cuál va a ser la temperatura, ya definimos más o menos cuál podría llegar a ser el tipo de reactor y el estado de dilución de la especie reactiva. También hay que definir cuál es el arreglo de reactor que me va a favorecer mi reacción deseada. Arreglos hay muchísimos, hay CCTRs que se le alimentan 2, 3, que le sale por un lado, que le sale por el otro, que se recircula, que se saca, se calienta o se saca, se enfría y se vuelve a alimentar. Mejor dicho, tienen que empezar a abrir la mente al diseño, porque el diseño en este punto ya no se vuelve calcula el volumen, esto ya, lo de calcular el volumen ya está pasando de moda. Ahora lo que tenemos que hacer es generar estrategias de diseño. Entonces, estas estrategias de diseño simplemente se le ocurren a usted en la cabeza y después las evalúa. Surge entonces la pregunta: ¿cuál de estos arreglos de reactor y cuál de las condiciones de operación me va a maximizar mi querida y anhelada selectividad? ¿Cuál de estos esquemas puedo usar? Entonces, lo más conveniente es contemplarlos todos inicialmente, descartar por la lógica básica del prediseño que les acabo de presentar los que definitivamente no son opcionados, y entre los más opcionados hacer la evaluación detallada del modelo del reactor. Esto es como se diseña más o menos. Entonces, vamos a trabajar lo que es ahora la maximización del producto deseado para reacciones en serie. Anteriormente lo habíamos hecho para reacciones en paralelo, entonces no se me confundan que continuamos con serie. Entonces, para la serie, lo más importante, así lo más importante es el tiempo de la reacción. ¿Por qué el tiempo de la reacción? Digamos que mi producto deseado es la especie B, ¿sí? Entonces, yo quiero retirar la especie B, no la especie C. Si lo dejo poquito tiempo, no se me genera lo suficiente de B. Y si lo dejo mucho tiempo, B reacciona y se produce la especie C, entonces tampoco me conviene. Tiene que haber un tiempo óptimo en el cual yo pueda retirar B en el caso de un reactor intermitente, o un tiempo espacial óptimo en el caso de un reactor CSTR en el cual yo pueda retirar la mayor cantidad de la especie B. Esto es lo que ustedes ven en la grafiquita, donde están las concentraciones de cada especie en el eje Y y el tiempo espacio o el tiempo real en el eje X. Entonces tenemos la especie A como disminuye a lo largo del tiempo, como la especie B al principio empieza a aumentar, llega a su máximo en T2 y disminuye a medida que se está generando la especie C. Entonces lo más importante es encontrar cuál es ese tiempo de reacción. Acá tenemos que si la primera reacción es lenta y la segunda es muy rápida, será exageradamente difícil producir la especie B, porque apenas se produce, que es bien lento, se consume. Ahora bien, vamos a hablar de cómo resolvemos este tipo de reacciones complejas o múltiples reacciones. Hasta el momento solo hemos hablado carreta de diseño, literal. Vamos a empezar ya con el modelamiento. Entonces, como siempre, yo les recomiendo leer estos algoritmos en los PDFs que están incluidos en el material de React Tools. Por ahora, les voy a indicar cuáles son los pasos generales y ustedes van a ir viendo cómo se aplican en un caso específico. Entonces, paso 0 es conocer las reacciones. No solo la que le interesa, sino también las que no le interesan, las que lo desfavorecen. Paso 1. Realiza el balance molar de acuerdo a su tipo de reactor. Paso 2. Aplique las leyes de velocidades para cada una de las reacciones, conózcalas y escriba la ley de velocidad neta. Esto es lo que se diferencia con el diseño de reacciones donde solo hay una reacción. Porque para escribir la ley de velocidad neta hay que conocer todas las reacciones y todas las estequiometrías. Esta es la parte difícil y esto es donde nos vamos a enfocar ahorita. Pues no difícil, pero digamos que nueva, innovadora. ¿Listo? Eso es lo que vamos a explicar con el ejemplo de ahorita. Después se aplique las relaciones estequiométricas para expresar la concentración de acuerdo a la fase que se lleve la reacción, y eso ya lo hemos visto en el módulo 2.
lo que vimos en la parte 1 de este tercer módulo, que es inserte el modelo de caída de presión si es necesario contemplar la caída de presión claramente. Y finalmente combine todas estas cosas. En esencia son los mismos pasos que usamos para el diseño de reactores, pero le incluimos la determinación de lo que son las leyes de velocidades netas, que es lo que vamos a trabajar más puntualmente acá. Ahora bien, acuérdense del balance molar, esto ya lo he cantado unas 20.000 veces. Lo que les presento en esta tablita es el resumen de los balances molares para cada uno de los modelos de reactores. Para el intermitente PFR, CSTR y el semicontinuo agregando B, que también lo vimos en la parte 2 de este módulo 3. ¿Listo? Eso ténganlo ahí. Si no se acuerda de los balances y si le es muy difícil recitar la poesía de lo que entra menos lo que sale más lo que se acumula, más lo que se genera es igual a lo que se acumula, porque a mí me resulta difícil, a veces me pierde. Entonces saque esa tablita, yo que sé, imprímala y guárdela en la billetera, mándela a enmarcar. Y entonces cada vez que usted vaya a empezar un diseño de reactores, saque su tablita y mire el balance molar para su modelo. Listo. Después de mirar el balance molar, nos vamos con la parte innovadora de las múltiples reacciones, que es cómo determinar la velocidad neta de la reacción. Vamos a tomar un ejemplo porque la mejor manera de hacerlo es con un ejemplo. Tenemos Q reacciones, la 1, la 2, la 3 y la Q. Entonces, en la reacción 1, A más B produce 3 de C más D. La reacción 2, 1 de A más 2 de C produce 3 de E. La reacción 3, 2 de B más 3 de E produce 4 de F. Y la reacción Q, E más 2 de F produce G. Entonces tenemos G especies y Q reacciones, que en sí son 4 reacciones. Entonces, vamos a definir la velocidad neta de reacción para la especie A. Entonces, para la especie A sería la suma de todas las velocidades de desaparición o producción de la especie A. En términos generales se definiría como la sumatoria desde I igual a 1 hasta Q, que es el número de reacciones, de la velocidad de reacción en donde participa la especie A. Ojo acá, esto es únicamente para la especie A. Si yo tengo G especies, pues me toca hacerlo para las G especies. Para la especie B es idéntico. La velocidad neta de reacción de la especie B estaría definida como la sumatoria desde I igual 1 hasta Q, Q es el número de reacciones, de R y B, es decir, de las velocidades en donde la especie B esté desapareciendo o apareciendo. Entonces, de entrada, ¿qué tenemos? Tenemos que en la reacción 3 no hay consumo de A, entonces la velocidad R3A, que es la velocidad de desaparición de A en la tercera reacción, es 0. En el caso de la especie B, en la reacción 2 no se está perdiendo la especie B. Entonces, la velocidad neta de desaparición de la especie B en la segunda reacción también es 0. Y también como ejemplo, en la segunda reacción no se está consumiendo o apareciendo la especie D. Entonces esta velocidad de reacción es 0. Listo, pues. Entonces en general, para cualquier especie J, la velocidad de reacción neta es la sumatoria desde I igual 1 hasta Q, que es el número de reacciones, de la velocidad de reacción de esa especie para la reacción I. Listo. Eso suena un poquito enredado, pero ya vamos a hacer el desarrollo puntualito y verán que no es difícil. Entonces, en general, como definimos la velocidad neta de reacción como una sumatoria de velocidades, esa sumatoria o el resultado de esa sumatoria va a ser una función de las concentraciones de las especies. Van a ser como muchas leyes de velocidades combinadas y también muchas constantes específicas de reacción combinadas. ¿Cómo así? Tranquilos, ya vamos a explicarlo. Vamos a tomar las dos primeras reacciones que vimos en la diapositiva anterior, reacción 1 y reacción 2. Entonces, para la reacción 1 vamos a tener nuestra ley de velocidad en términos de la especie A. Ojo acá, esto es importante. Cuando definimos la ley de velocidad, solamente tenemos que hacerlo para una especie. No es necesario que lo hagamos para todas. ¿Por qué? Porque la estequiometría nos va a facilitar todo ese tipo de cosas. Ya lo vamos a ver. Entonces, para la reacción 1,
tenemos que la velocidad de desaparición de la especie A, R1A, es igual a la constante K1A. K1 significa reacción 1, A significa especie A, por la concentración de B por la concentración de A. Eso es para la reacción 1. Para la reacción 2, que sería R2, velocidad de reacción 2 de la especie A, R2A, es ahí, quiero que lo repito miles de veces para que entiendan a lo que me estoy refiriendo, es igual a K2A. ¿Por qué K2? Porque es la segunda reacción, por la concentración de A por la concentración de C al cuadrado. ¿Listo? Tenemos ahí una ley de velocidad para la reacción 1, una ley de velocidad para la reacción 2 en términos de la especie A. ¿Listo? Ahora bien, la velocidad neta de desaparición de la especie A correspondería a RA, sin numerito. ¿Por qué sin numerito? Porque corresponde a la neta. Ahora, esto va a ser igual a la de los numeritos, R1A más R2A, que es la que corresponde a la reacción 1 y a la reacción 2. Reemplazamos la ley de velocidad en la expresión y nos resulta la ecuación que está en el recuadro naranja. Ahora bien, esto lo repito miles de veces para que les quede presente. I es el número de la reacción y J se refiere a la especie. ¿Listo? Entonces, lo repito por última vez. Solamente es necesario que determinen la ley de velocidad para al menos una especie en cada reacción. Ya les explico exactamente el porqué. Entonces, para una única reacción, esto lo vimos en el módulo de estequiometría, A más BB que produce CC más DD, donde las minúsculas son los coeficientes estequiométricos, vemos que las velocidades de desaparición y de formación de las especies se relacionan entre sí gracias a los coeficientes estequiométricos de las respectivas especies. Entonces, si yo conozco cómo es RA en la reacción, yo podría conocer RB al usar los coeficientes estequiométricos de la reacción. Para el caso de múltiples reacciones es idéntico, pero entonces colocamos el subíndice. Este subíndice únicamente nos posiciona en una de las reacciones del sistema de múltiples reacciones. Entonces se aplica de una manera idéntica. Ya lo veremos. Tenemos las dos reacciones que estábamos trabajando anteriormente. Entonces, para las reacciones vamos a tener en cuenta la estequiometría. Para el caso de la primera reacción, la velocidad de desaparición de A es igual a la velocidad de desaparición de B, pero es 1/3 de la velocidad de formación de C, y a su vez es idéntica a la velocidad de formación de D, pero con el signo contrario porque se está formando. ¿Listo? Para el caso de la segunda reacción es lo mismo. Tenemos que la velocidad de desaparición de A es la mitad de la velocidad de desaparición de C, y a su vez es 1/3 de la velocidad de formación de la especie E. Listo, chicos. Entonces, R1B es igual a R1A. Eso lo tenemos ahí de la relación estequiométrica. Y si son iguales, basta con definir la ley de velocidad para la especie A y me quedan idénticas. Ahora, la velocidad de formación de C es igual a 3 veces la velocidad de desaparición de A. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar esa ley de velocidad por el signo negativo y por 3, que es el coeficiente estequiométrico en esa reacción. Lo mismo se hace para la especie D. En este caso son idénticas pero con el signo opuesto. Entonces yo a la ley de velocidad le cambio el signo y punto. Ahora, quiero que lo hagan ustedes y verifiquen si esto que está escrito, lo que les acaba de aparecer, es correcto o no de acuerdo a la estequiometría de la reacción. Cuando lo tengan les va a dar que sí, que es correcto. Bastaba únicamente con cancelar algunas cosas, ¿cierto? Y era suficiente. Ahora bien, ya tenemos la manera como se relacionan las velocidades netas de reacción de cada una de las especies. Ahora vamos a escribirlas para que nos salga todo el chorrero aritmético que nos tiene que salir. Entonces, para el caso de la especie A ya la teníamos, que es R1A más R2A. Reemplazamos las leyes de velocidad y nos quedan ambos con signos negativos porque se están consumiendo en ambas reacciones. Para la especie B
únicamente se ve involucrada en la primera reacción, entonces RB es igual a R1B, ya la relacionamos con la velocidad, con la ley de velocidad de la especie A, entonces nos queda idéntica a la ley de velocidad de la especie A en la primera reacción. Esto suena como lo más enredado, pero ya verán, no es tan difícil. Ahora, vamos con RC. C participa en la primera y en la segunda reacción, pero en una se consume y en la otra se produce. Entonces una tiene signo positivo, que es en donde se produce, que es en la primera, y el signo negativo está en donde se consume, que es en la segunda. ¿Por qué el 3 y por qué el 2? Porque se está relacionando con la estequiometría de la especie A. Lo mismo para la especie D, solamente se está produciendo en la primera reacción, entonces va a ser idéntico a la velocidad de consumo de la especie A, pero con el signo positivo. Y para la especie E, en este caso, aquí hay un pequeño error, es la especie E, solamente se está produciendo en la tercera reacción y es igual a 3 veces la velocidad a la que se está consumiendo la especie A. De esta manera se escriben las velocidades netas de reacción. Bien, vamos a hablar de lo que ya hemos hablado, que es la estequiometría, donde nos hacemos la pregunta, este es el paso 3 del algoritmo. ¿Es fase líquida o fase gaseosa? De acuerdo, o sea, fase líquida o fase gaseosa, usamos nuestras relacioncitas estequiométricas vistas en el módulo 2 y recapituladas en todo el módulo 3 para expresar la concentración de la especie, ya sea en términos de un cambio en la temperatura, un cambio en la presión, un cambio en el flujo molar o constante, como en el caso de en la fase líquida. Para el caso puntual, donde no tenemos caída de presión y la operación es isotérmica, se nos facilita la vida y nos queda que la concentración de la especie J es igual a la concentración total, que esta ya la definimos en el módulo 2, sobre el flujo molar de esa especie J sobre el flujo total. Entonces, si nos remontamos a este escenario, la velocidad de formación o consumo neta para la especie va a ser una función de las concentraciones y a su vez esas concentraciones están en función de los flujos molares de las especies. En última instancia, la velocidad de reacción neta para sistemas de múltiples reacciones va a ser nada más y nada menos que una función de los flujos molares de las especies a la salida de los reactores. Punto. Obviamente caso isotérmico y caso sin caída de presión. Listo, chicos, ahora después de teorizar de cómo se calcula toda esta cosa, nos vamos a ver cómo se hacen para el modelo específico de los reactores tubulares. Entonces, para los reactores tubulares lo que tenemos que hacer es resolver un conjunto de ecuaciones diferenciales a lo largo de la trayectoria del reactor. Entonces, tenemos nuestro balance molar para una especie, para la especie 1, que es dF1dB. Este dF1dB, según el balance molar, es igual a la velocidad neta de reacción de esa especie 1. Esa velocidad neta de reacción de la especie 1 está dada como la sumatoria de las velocidades en donde está involucrada la especie 1. Y esa sumatoria, ya lo acabamos de ver, es una función de los flujos molares de la especie. ¿Listo? Eso es todo lo que tienen que tener en cuenta. Ese mismo balance se hace para la especie 1 hasta la especie J y se resuelve el sistemita de ecuaciones diferenciales con una condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Que en el volumen 0 el flujo molar de esa especie, de la especie J, ya sea 0 si es un producto, o sea una determinada cantidad, FJ0 si es un reactivo. Esa es la manera como se resuelven. Pueden usar el métodos que vimos en las herramientas de simulación computacional, en Simulink, en MATLAB, en Excel. En todos estos programas se pueden resolver estas ecuaciones. Hay un ejercicio muy bonito en donde se explica ya cómo toda esta teoría se aplica a un ejemplo puntual. La obligación es que lo vean, ¿ok? Pero la idea que quiero que se lleven en este punto es que ustedes tienen que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¡No! Sí, háganlo, son ingenieros. Listo, pues. Entonces, para sistemas intermitentes también se resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales, pero no en términos del volumen, sino en términos del tiempo. Se resuelve un dn de t. Y ese dn de t
se hace para cada una de las J especies que estén involucradas en la reacción. Ahora, vamos a resumir un poquito qué es lo que tienen que hacer para diseñar un PFR o un PBR. Primero, escribe el balance molar. Segundo, determine las velocidades relativas de la reacción, que son las específicas en cada una de las reacciones. Después, calcule, o mejor dicho, busque en la literatura las leyes de velocidad para una de las especies. Y finalmente, escriba las leyes netas de velocidad para cada una de las especies. Después, reemplace la ley de velocidad en la ley neta de velocidad. Y finalmente, acople esto con las relaciones estequiométricas de acuerdo sea el caso, si es una fase líquida o una fase gaseosa. Finalmente, reemplace ese mamotreto de expresión aritmética en su balance molar y use una de las herramientas de simulación computacional para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales en las J especies. No, eso es muy difícil, no sé qué. Aquí suena horrible. Pero ya verán en el ejercicio que les planteo que no es tan difícil, es solo cuestión de balance molar, lógica y un poquito de literatura para las leyes de velocidad. Efectivamente, hemos llegado al ejercicio, que es la hidrodealquilación sobre el catalizador de Handry et al. Entonces, lo van a ver, es un sistema de múltiples reacciones que se lleva a cabo en un reactor intermitente. Entonces se van a divertir. También está este ejemplo para un reactor tubular. Van a poder compararlo y van a poder ustedes jugar en la hoja de cálculo inicialmente y después generar ustedes la propia hoja de cálculo con esto que más o menos les he tratado de explicar. Baila. Bien, chicos, ya hablamos teóricamente de cómo se resuelve un problema de estos para reactores tubulares. Ahora vamos a verlo para reactores de flujo continuo intermitentes. Listo. Entonces, ya no vamos a resolver un conjunto acoplado de ecuaciones diferenciales, sino un conjunto acoplado de ecuaciones algebraicas. ¿Por qué digo esto? Porque el balance molar para un reactor CSTR únicamente es una ecuación algebraica que va a depender del flujo de la especie J a la salida del reactor y de la velocidad de la especie J en el reactor. Entonces, esa velocidad de la especie J se refiere a la velocidad neta. Siempre que ustedes vean solito J es la velocidad neta. Si tiene un número es una velocidad relativa en una reacción. Entonces, ya saben que esa velocidad neta es un mamotreto en función de las concentraciones. ¿Por qué? Porque esas leyes de velocidad siempre son así. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es resolver cuánto sería el flujo molar de las N o J especies a lo largo de mi reactor. ¿Listo? Entonces, cuando usted resuelva este sistemita de ecuaciones lineales, probablemente le salgan los flujos molares, probablemente no, le tienen que salir los flujos molares de cada una de las especies y el volumen del reactor. Para este ejemplo, les tengo un ejercicio que me encanta, que está desarrollado tanto en Excel como en COMSOL Multiphysics, que es la vía catalítica en la producción de ibuprofeno. Entonces lo trabajamos en Excel y en COMSOL, implementando todo este cálculo de las velocidades netas de reacción. La vía catalítica en la producción de ibuprofeno tiene muchísimas reacciones implicadas. Es una, como lo dirían en química orgánica, es una ruta de reacción. Entonces vamos a ir calculando las velocidades de los productos intermedios, vamos a ver qué pasa cuando agregamos más o menos reactivo, vamos a ver qué pasa cuando retiramos más o menos tiempo, cuando aumentamos o disminuimos el volumen del reactor, y vamos a ver cómo podemos maximizar esa producción de ibuprofeno únicamente, no con métodos de optimización, sino con mañas, cambiando condiciones de operación a mano. La optimización ya la vamos a ver después, ¿ok? Listo, chicos. El último tema de este módulo es cómo se implementan los reactores de membrana para el mejoramiento de la selectividad cuando se trabajan sistemas de múltiples reacciones. Entonces, en este punto, ¿qué quiero que se lleven acá en su cabecita?
quiero que se lleven estos nombres. Puede que no se los acuerden, pero yo que sé, anótelos en una libreta que les van a servir para el curso de diseño. ¿Cuándo se usan este tipo de reactores? ¿Cuándo se requiere maximizar la concentración o la producción de un producto deseado? ¿Cuándo se trabajan oxidaciones parciales de hidrocarburos, cloraciones, etoxilaciones, hidrogenaciones, nitraciones y sulfonaciones? Lo que pueden ver ahí son algunas de las reacciones más comunes en donde se implementan reactores de membrana para maximizar la selectividad de un producto. Entonces, llévenselas. Esto les sirve. Ya saben cómo opera un reactor de membrana porque lo vimos en la segunda parte de este módulo. Ya saben cómo se modela porque también lo modelamos en la segunda parte de este módulo. Ahora sepan en qué contexto industrial yo puedo usar estos reactores de membrana. Entonces, ustedes en diseño, listo, me salió una cloración de lo que sea. Deben ser. Entonces, si es una cloración, muy probablemente usted va a tener que usar un reactor de membrana. Bueno, chicos, estas son las referencias que usé. Y son 5 referencias muy chéveres para que lean, profundicen más de los temas. Si tienen preguntas, no se les olvide que todo esto está explicado en... Todo esto está explicado en los PDFs, también en los ejercicios de COMSOL, de Excel, de MATLAB, que ustedes pueden chequear en la página reactors.com. Y no siendo más, este es el fin del módulo 3. ¿Qué queda ahora? Yo sé que esto es bastante pesado, es de mucho estudio, pero nos falta, chicos, nos faltan los reactores reales, que es el módulo 5, y nos falta los reactores no isotérmicos, que es el módulo 4. Entonces, con toda la energía verán que esto no es tan malo, es chévere. Y les recomiendo mucho, pero muchísimo, el módulo 4. Porque esos reactores esos reactores no isotérmicos sí son los que uno modela en la vida real. Esos son los modelos que se encuentran en Aspen. Todo tiene esos modelos que vamos a aprender, ¿vale? Entonces, no sé, feliz tiempo de estudio, chao.